Hola a todos, mi nombre es Jeremy. Soy Lorena. Mi nombre es Gaby. Mi nombre es Damaris. Soy Manuel. And welcome to Let's Be For Real. Sí. Como pueden ver, hoy es un episodio en español porque así somos originales. Y Ay, sí, tan originales. Sí. Tenemos un invitado hoy. Un invitado especial, Manuel. Gracias. Gracias por la invitación. De nada. Y bueno, aquí estamos con este episodio que se llama La gracia es mayor que mi pecado. Amén. No sé quién quiere empezar. Bueno, con empezar. Oh, bueno. Hey, Lorena tiene micrófono. Bueno, primero yo puedo decir la definición de qué es la gracia y ya después. Ok, la gracia es el favor de Dios que no podemos ganar por mérito propio. Es su amor y perdón derramado sobre nosotros. En Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Bueno. Sí. Sí. Bien. Sí, hablamos sobre la gracia del Señor como 2 o 3 semanas atrás en los jóvenes adultos. Y me encantó hablar de la gracia porque es solamente por la gracia del Señor que estamos salvos, ¿verdad? Que podemos entender quién es Jesús y esa verdad del Evangelio. Porque si no lo entendemos, si recibimos ese mensaje y... How does it say? Like it goes over our head, like sobrepasa de... Sí. Y no recibimos esa gracia, pero por esa gracia del Señor podemos entender y recibir esa verdad. Y cuando recibimos esa verdad, que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Y que Él perdona todos nuestros pecados por medio de la sangre de Él, pues ahí tenemos libertad, ¿verdad? Porque estamos diciendo, hoy vamos a hablar sobre que la gracia es mayor del pecado, ¿verdad? Y es porque la gracia, por medio de la gracia recibimos ese perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. De verdad que a mí me encanta el tema de la gracia porque, ¿sabe? Como sabemos, después que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, ya estamos en esa temporada de gracia, ¿verdad? Antes estábamos abajo de la ley y ahora, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, estamos abajo de esa gracia que nos cubre y que nos perdona. Entonces tenemos esa oportunidad de poder, ¿sabe? Venir ante la presencia del Señor y pedir perdón por nuestro pecado y poder reencontrarnos con Jesús y poder acercarnos a Él. Y de verdad que es una bendición porque cuando lo pensamos, la gente en el pasado no tenía esa oportunidad, ¿verdad? De poder venir tan fácilmente ante el Señor o de poder arrepentirse por su pecado. Pero gracias por lo que hizo Jesús, que murió por nosotros y como tú dijiste, Lorena, por esa sangre que Él derramó, la somos limpios y somos hechos sanos. Entonces, gracias a esa gracia en esa temporada de gracia que estamos viviendo debajo de esa gracia, ¿sabe? Es una bendición, verdaderamente. Yo creo que a lo largo de nuestra vida, I'm sorry, guys. a lo largo de nuestra vida como cristianos, siempre se nos dice y siempre escuchamos que la gracia de Dios está con nosotros, que la gracia de Dios está cubriéndonos, que Dios nos ama, que no podemos merecer el amor de Dios porque Él nos da, aún así no lo merezcamos. Pero muchas veces no entendemos la magnitud de lo que es el amor de Dios y lo que es la gracia de Dios. Muchas veces, y hay personas que en la iglesia se sienten culpables y dicen, no, es que yo no puedo orar, no puedo venir a los cultos, no puedo estar aquí porque yo estoy pecando y Dios y estoy haciendo cosas en contra de Dios. Y hay muchas personas allá en el mundo que tienen la idea incorrecta, que dicen, yo no puedo venir a la iglesia y no puedo convertirme y no puedo estar cerca de Dios porque tengo que arreglarme y tengo que pedir perdón y tengo que como que arreglar a mí mismo y como que ser perfecto yo mismo para poder venir a Dios y poder ser como que con Dios y poder estar en el Evangelio. Pero la verdad es que en la Biblia dice que nosotros estamos hechos para ser perfeccionados por Amén. Dios. Nosotros nacimos para ser dependientes de Dios. Cuando Dios nos creó, nosotros fuimos creados para alabanza y Él nos creó para que seamos dependientes de Él. Si Dios hubiera querido que nosotros fuéramos independientes y que tuviéramos la posibilidad de arreglarnos a nosotros mismos, entonces no hubiera caso de estar aquí, no hubiera caso de estar en esta tierra, no hubiera caso de
que Él venir a salvarnos, porque nosotros nos pudiéramos haber salvado. Pero Cristo vino y tuvo ese sacrificio porque sabía que éramos independientes de Él y porque Él quería que nosotros fuéramos a Él, aún así fuéramos imperfectos, porque Él lo sabía. Él cuando vino y se sacrificó por todos nosotros, Él sabía que no íbamos a ser perfectos. Él sabíamos que íbamos a mentir, que íbamos a tener problemas, que íbamos a cometer errores, que íbamos a hacer cosas en contra de Él, pero aún así Él se entregó por su amor a nosotros. Entonces creo que es importante el saber y el entender que no hay nada que nos separe del amor de Dios. No Amén. Importa cuántos errores, no importa el pasado, no importa lo que hagas, no importa si llega un punto donde el enemigo te quiera meter mentiras en la cabeza, nada va a cambiar tu identidad como hijo y nada te va a separar del amor de Dios. Amén. Amén. Sí. Yeah. Tengo un versículo que de verdad va con lo que dijiste, Gabriela, y se encuentra en Romanos 8:38. Y dice: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y es tan increíble cuando pensamos, ¿verdad?, en esa gracia que el Señor tiene con nosotros y ese amor tan grande que es como dijiste, ¿verdad? Mucha gente cree que tiene como que arreglarse primero antes de venir a la iglesia o poder acercarse al Señor, pero la verdad es que la iglesia es a donde van las personas que están tratando de acercarse al Señor, ¿verdad? No, es como un hospital. Nosotros lo hemos dicho antes, pero ¿verdad? La iglesia es como un hospital para los que están enfermos, para los que están, ¿sabe?, fuera de esa presencia del Señor. Entonces, cuando venimos a la iglesia, es esa oportunidad que tenemos para poder acercarnos al Señor, para poder entrar y tener esa comunión con Él, ¿verdad? Y en el tema grande de que la gracia del Señor nos cubre y es más grande que ese pecado, ¿verdad? Tenía otro versículo que se encuentra en Romanos 3, si me dan el chance, y dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y entonces es importante saber y reconocer que aun cuando hacemos las cosas incorrectas, aun cuando pecamos, ¿verdad?, ese amor de Dios es tan grande, ¿verdad?, que nuestro pecado es tan insignificante contra ese sacrificio que Él hizo en esa cruz, ¿verdad? El Señor Jesús era perfecto, un hombre perfecto que no había hecho ningún pecado. Entonces, cuando Él murió por nosotros, ese sacrificio es perfecto. Entonces, no importa cuánto pecado nosotros tengamos o cuánto pecado tengamos toditos, el amor de Dios y su gracia es tan grande que no importa. Amén. Amén. Okay. Como Gabriela estaba diciendo, no importa lo que has hecho, no importa cuán lejos te sientas de Dios, su gracia es más grande, más fuerte y más poderosa que cualquier error, fracaso o pecado en tu pasado. El pecado es grande, pero la gracia es más grande. Seamos sinceros, el pecado es un problema. La Biblia dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso significa que todos hemos cometido errores y tenemos arrepentimientos, pero aquí está la buena noticia. La gracia de Dios es más grande que todos nuestros pecados juntos. Romanos 5:20 nos dice, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa cuán profundo sea tu pecado, la gracia de Dios va aún más profundo. No puedes pecar más de lo que Dios puede perdonar. Amén. 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 Sí. Hacer una pregunta. Me encanta ese versículo, yo lo traje también. Pero es fácil de nosotros decir, ¿verdad?, que si el Señor perdona todos nuestros pecados y ya no vamos a pensarlo. Pero me pasa a mí, a veces mi mente va hacia la persona que yo era y quizás los errores o los pecados que yo cometí, y a veces entran y yo, oh my gosh, ¿cómo puedo seguir adelante, verdad? Y no pensar en esos pecados. Y en el momento yo inmediatamente cuando viene ese pensamiento, yo digo, no voy a pensar en eso. Y le digo al Señor, gracias Señor por perdonarme, gracias porque soy limpia, gracias porque ya no soy Lorena la pecadora, pero sino Lorena, hija de Dios, amada por Dios. Pero
me imagino que otras personas también se sienten así y quería preguntar si aún una vez ha pensado pensamientos similares, que sí es un poco difícil a veces aceptar que Jesús nos perdona completamente. Well, no, No problem. Mañana estaba escuchando radio de Caleb y le encontré raro porque yo estaba guiando, el tema va a ser de hoy. Este tema. Ahora, que y estaba diciendo, si tú tienes problemas con tu pecado, es bueno confesar tu pecado a como un amigo o a Dios o a alguien que te puede ayudar con ese pecado. Y espérate, lo que era importante es de confesar tu pecado para que te ayuden. Period. La confesión. La confesión trae libertad. Libertad, Trae libertad. Yo tengo un versículo que dice: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Mi papá la semana pasada estaba predicando acerca de eso y habló de Pedro. Ujú. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Pedro negó a Jesús 3 veces, que fue cuando le dijo: antes de que cante el gallo, tú vas a negarme 3 veces. Y Pedro dijo: no, yo nunca lo haría, Señor, pero lo hizo. Y mi papá decía que eso en la vida de Pedro significaba que él se había separado de Jesús. Él había traicionado a Jesús porque obviamente él había sido discípulo fiel y obviamente lo conocía y lo había negado enfrente de toda esa gente. Entonces ya eso no mostraba que él era un cristiano enfrente de la gente. O sea, él había negado y él había dicho: yo no conozco a Jesús, yo no sé quién es Jesús. Y yo me puedo imaginar que en la cabeza de Pedro estaba: pequé. Ya, o sea, ya no puede hacer nada, ya no va a haber nada que me perdone porque yo negué a mi maestro. Pero cuando Jesús resucita, lo primero que hace es buscar a Pedro, ir a preguntarle a Pedro: ¿me amas? 3 veces. Y eso lo que estaba haciendo era que Jesús estaba contrarrestando lo que lo negó 3 veces, lo estaba contrarrestando con él diciéndole que lo amaba. Y eso muestra la gracia tan grande que hay en Jesús. Y sí, muchas veces, por ejemplo, yo misma he tenido problemas con pecados y he tenido problemas en mi vida y me he encontrado pidiéndole perdón a Dios y volviendo a hacer la misma cosa por la que pedí perdón. Y muchas veces me causaba conflicto porque yo decía: yo crecí toda mi vida en el Evangelio. O sea, desde que yo soy una niña, una bebé, mis papás eran pastores. O sea, yo crecí en iglesia. Y me creaba conflicto porque yo decía: yo estoy supuesta a saber y entender y a seguir la palabra de Dios sin problema porque yo conozco la palabra de Dios. Y ahora me creaba mucho conflicto porque me estresaba porque yo decía: yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal y aún así decido hacer lo malo por encima de lo bueno. Pero este versículo siempre me recordaba y era que yo no soy esclava a mi pecado porque Dios me ha hecho libre. Amén. Muchas personas tenemos problemas con el pecado porque cuando vienen los pensamientos de pecado, nosotros nos creemos esclavos del pecado. Nosotros creemos que cada vez que venga un pensamiento que el enemigo ponga en nuestra mente para pecar, que nosotros tenemos que hacerlo porque somos esclavos. Pero no, Dios nos ha hecho libres. Dios murió en esa cruz por cada uno de nuestros pecados. Así que no somos libres. Que somos libres, sorry. I got distracted, me distraje. Así que somos libres. Así que cada vez que esos pensamientos vengan, nosotros tenemos el poder de decir: te echo fuera en el nombre de Jesús, porque el enemigo nada tiene en nosotros. Como Damaris estaba diciendo, el confesar el pecado. Muchas veces decimos: ay, es que si lo confieso a mis amigos, a mi familia, ¿qué van a decir de mí? Van a tener una mala idea. Y lo entiendo. Así que si no estás listo para confesarlo en tu iglesia a una persona cercana, puedes confesárselo a Dios porque el Espíritu Santo está ahí escuchando. Amén. Solamente es tú decir: Señor, estoy teniendo problemas con esto. No quiero hacerlo más porque yo te amo y quiero seguirte. Y en ese momento yo te prometo que el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en tu corazón, a darte convicción, a darte discernimiento y te va a ayudar a ser libre completamente de ese pecado. Amén. Bueno, quiero otra vez darle las gracias por la invitación. De verdad que para mí es un privilegio y cuando me hicieron la invitación no sabía ni qué responder.
Pero también leí el título del tema, la gracia de Dios es mayor que mi pecado, y me sentí tan identificado. Y creo que todos los que estamos acá nos sentimos tan identificados con este tema, porque la gracia de Dios es mucho mayor que nuestro pecado, así hayamos hecho lo que hayamos hecho. La humanidad por naturaleza es pecadora, pero la gracia de Dios es mayor debido a ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, Amén. que hoy nos da o nos regala una salvación, una vida eterna. Pero eso pasa si nosotros lo aceptamos y seguimos los pasos o las indicaciones que Él nos da. Amén. Yo quisiera reforzar un poco más la definición de la gracia, y aquí hay un texto que dice: es un favor inmerecido, es la bondad y el poder de Dios que se extiende a la humanidad, especialmente a través de su Hijo Jesucristo, para salvación y crecimiento espiritual. Significa favor, bendición o bondad. Nosotros podemos ver en la Biblia que Dios habla o Dios nos muestra tanta misericordia y gracia, pero no es lo mismo. La gracia es, la misericordia nos retiene de un castigo que merecemos, mientras la gracia nos da o nos otorga una bendición que no merecemos. Entonces, por eso es que viene siendo muy diferente. Estar en la gracia de Dios significa estar en un favor y una bendición divina. Nos da vida, nos da perdón, nos da reconciliación con Dios, nos da vida en abundancia, nos da su Espíritu Santo, y el mayor regalo, que creo que es todo, es un lugar en el cielo que algún día estaremos con Dios. Amén. Amén. Yo quiero leer unos versículos de la Biblia en Romanos 5. Espérame que este anuncio no me deja leer. Ok, Romanos 5, versículos 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de los que había de venir, del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres de la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí podemos ver un claro ejemplo donde el apóstol Pablo hablaba claramente, ponía como ejemplo el pecador que fue desde Adán, y digamos todos estábamos condenados a muerte hasta que vino esa gracia, esa mayor gracia o ese acto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por nosotros. Ese acto se convirtió en mucho mayor que todos los pecados que había cometido la humanidad. Entonces, eso es lo que yo estaba intentando entender, porque hay veces que nos sentimos como avergonzados, como hablaba nuestra hermana Gabriela, que nos sentimos avergonzados, y a mí me había pasado. Yo estuve un tiempo sirviéndole al Señor,
por X causas me retiré de las cosas del Señor, volví, pero cuando uno vuelve, uno se siente avergonzado y uno siente en lo más profundo de su corazón que por todas las cosas malas que uno hace, que por todas las cosas desagradables que uno hace delante de Dios, uno no merece las cosas buenas. Uno como que, digamos, entra y como que mendigando. O sea, dame de lo poquito que me quieras dar porque sé que no merezco mucho. Sí. Pero podemos ver un ejemplo claro en la parábola del hijo pródigo. Cuando él se fue, pidió su herencia y se fue, hizo desastre con todo ese dinero. Y hizo muchas cosas malas. Y hasta que reconoció y pensó en su padre, dijo, no recuerdo muy bien textualmente, pero él decía que si alguno de los jornaleros de mi padre me dieran comida, porque yo creo que ya estaba padeciendo de hambre. Sí. Entonces se dio cuenta, reconoció que necesitaba de su padre, que había cometido un error. Y qué bueno que cuando él regresa a su casa, el padre lo recibe con los brazos abiertos. Y no solamente que lo recibe con los brazos abiertos, le manda a matar el becerro más gordo, le pone una vestimenta, le pone un buen anillo, le pone calzado. Entonces, cuando yo estuve leyendo esa historia, me di cuenta que a pesar de todas las cosas malas que nosotros cometemos, de todos los pecados, nosotros cuando decidimos acercarnos a Dios con un corazón arrepentido, con un verdadero arrepentimiento, renunciando a las cosas que ya estábamos haciendo malas, Dios nos abre los brazos y nos manda a matar el becerro más gordo para la celebración. Amén. Nos pone un anillo, nos pone una buena vestimenta, nos pone un buen calzado y seguimos adelante. Y nos da el mayor regalo, que es lo que venimos hablando, que es la salvación. Amén. Yo escribí esto aquí. La gracia de Dios es el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Por eso la gracia de Dios es mayor que mi pecado. Porque nosotros no merecemos, por todas las cosas que a nosotros hacemos, nosotros pensamos que no merecemos cosas buenas. Pero como esa gracia es el tema de hoy, es mayor que mi pecado, entonces esos pecados pasan a ser cosas muy, muy por debajo o muy menores de lo que es la gracia de Dios. Amén. Sí. Primero quiero decir gracias por también, yo sé que usted dijo gracias por invitarlo, pero gracias por venir aquí, estar aquí con nosotros. Es una bendición para nosotros tenerlo aquí. Amén. Y de verdad que, wow, es tan fuerte lo que dijo, ¿sabes? Como empezó con lo de Adán y como por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre sale ese pecado, ¿verdad? Ese sacrificio perfecto. Y también esa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Es tan fuerte cuando pensamos que ese Padre es el Señor con nosotros y que, ¿sabes? No importa cuán lejos corramos de Él o cuánto tiempo estemos lejos de Él, Él siempre está ahí preparado para otra vez aceptarnos con esos brazos abiertos, para darnos ese abrazo y decirnos, está bien, yo sé que estás lejos de mí, pero yo te amo. Sí. Y no importa lo que hiciste cuando estabas fuera de mí. Si ahora que estás aquí conmigo, estás bien, estás salvo. Y es tan bello cuando pensamos de verdad en esa gracia tan poderosa, esa gracia tan inmensa, que es como dijo, es una bendición que no merecemos, porque no merecemos nada, ¿verdad? Somos pecadores y nuestra carne está siempre pensando en cómo puede pecar, pero el Señor es tan bueno con nosotros y es tan gracioso con nosotros que no lo merecemos. Y, ¿sabes? Dándole para atrás a la pregunta de Gabriela, hay este dicho que dice que el diablo te quiere recordarle tu pasado, pero recuérdale su futuro. Y es verdad, yo también he pasado tiempo que el diablo me quiere recordar o como que me recuerdo de mis pecados y es difícil, no es fácil porque uno se recuerda de todas las cosas malas que hizo y se siente inmersido. Y es verdad, no lo merecemos, la gracia del Señor, pero cuando vienen esos tiempos y te quieren recordar de esos pecados, es importante recordar de que el Señor te ama y que no somos perfectos y que Él nos ama tanto que no importa qué imperfectos somos, Él como quiere dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Él dio su vida por nosotros, Él ya sabía que nosotros íbamos a pecar, Él ya sabía que nosotros íbamos a ser imperfectos. Pero aún sabiendo todo eso, Él como quiera dio su vida por nosotros porque nos amas tanto, porque Él es tan bueno con nosotros. Amén. Amén. Yeah. Me gusta que trajeron la historia del hijo pródigo, porque yo estaba oyendo una predicación esta mañana de esa historia y la parte que dice que el padre estaba ahí con las manos abiertas, no solamente él estaba con las manos abiertas, pero también estaba corriendo hacia su hijo. Así es como Jesús y como el Señor hace con nosotros, nos persigue. Cuando nos alejamos de Él, Él está ahí detrás de nosotros. Ven para atrás, ven para atrás.
Y también es importante saber que Él nos perdona inmediatamente. Amén. Y que Gloria no a hay Dios. nada que nosotros tenemos que hacer. Si vemos en esta historia del hijo pródigo, así se dice, el hermano del hijo, él cuando vio que su padre le estaba tirando una fiesta y que mató el becerro. el becerro Más gordo. más El becerro, mejor. sí. Sí, y le vistió, le dio el anillo. El anillo. Y el hermano le dijo al papá, pero yo estaba aquí trabajando fuerte para usted. Yo siguiendo las leyes, ¿verdad? Al principio tú estabas diciendo que por la gracia del Señor ya no tenemos que vivir por la ley. Ahora vivimos por la gracia, ¿verdad? Y así vemos que en esa historia el otro hijo le estaba diciendo al padre, pero yo hice todo correcto. Yo no me fui. Yo te honré. Y mira, tú le estás dando lo mejor para él. Y ahí en esa historia podemos ver que no es por las obras, pero por la gracia del Señor que recibimos esa salvación y por el perdón también. Amén. 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 Es que cuando, o sea, la gracia de Dios nos hace tan diferente a las personas que no tienen la gracia. Y un claro ejemplo tenemos, yo no recuerdo muy textualmente la historia, pero en Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego se tenían que presentar ante el rey, que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, sino que pidió al jefe de los eunucos que se les diera su ensaladita, de pronto agua, no sé, me imagino yo en ese entonces. Ajá. Y cuando llegó el momento de presentarse ante el rey, dice la Biblia que sus rostros fueron hallados 10 veces mejores que los otros. Así nos pasa a nosotros. Muchas veces creemos que nosotros llegamos a un lugar y las cosas buenas que nos pasan, pensamos humanamente que porque nos los merecemos. Y no es así, es porque la gracia de Dios está con nosotros y nos hace que... Gloria a Dios. Imagínense si si la humanidad hace que nos vean bien, cuánto mejor nos ve Dios. Entonces, eso es muy bonito. O sea, eso sí, tenemos que poner de nuestra parte para no contaminarnos con las cosas del mundo y seguir trabajando por esa salvación, por esa gracia que de verdad, no trabajando, sino para conservar ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado, que es su gracia. Hay un versículo en Miqueas 7 que va con lo que Lorena estaba diciendo, que dice: vuelve a compadecerte de nosotros y arroja todos nuestros pecados a lo más profundo del mar. Este versículo siempre lo digo cuando hablamos del perdón aquí en el podcast, porque muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos y muchas veces el enemigo usa nuestra mente para controlarnos, porque él no tiene poder sobre nosotros, pero nosotros tenemos autoridad. Entonces, él pone cosas en nuestra mente para que nosotros digamos las cosas y ahí se vuelve verdad. Y pues es importante que sepamos que cada vez que nuestra mente nos recuerde el problema, nos recuerde el pecado, nos recuerde algún error que cometimos en el pasado, ese no es Dios, sino que es el enemigo hablando a nuestra mente. Porque Dios, cuando Él arroja cosas en el mar, o sea, cuando se te cae algo en lo más profundo del mar, tú nunca más lo encuentras, a menos que vayas a bucear allá abajo y todavía no lo encuentres. Pero, o sea, cuando Dios arroja todas esas cosas, Él se olvida, Él no se acuerda. Él nos ve a través de la sangre de Cristo que nos ha limpiado. Amén, gloria a Dios. Así que si nosotros seguimos recordándonos, eso contrista el corazón del Espíritu Santo, porque Él dice, bueno, yo morí por ti y yo te perdoné y te estoy diciendo que todo está bien y tú todavía sigues ahí, sigues siendo esclavo del pecado. Y nosotros mismos nos ponemos la cadena, porque Dios nos ha hecho libres. Así que a veces nosotros mismos nos ponemos la cadena y estamos, ay, es que yo no puedo, es que yo hice esto, es que yo dije mentiras, es que yo grité y que yo tuve este problema. Para nosotros poder vivir en la gracia de Dios, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos la gracia de Dios. Tenemos que aceptar el perdón de Dios y saber que somos libres y tenemos que caminar en obediencia por amor. La gracia nos transforma, obviamente, pero no podemos vivir
tomando no sé cómo decirlo, o sea, no podemos... Taking advantage of it? Yes. That's what that was about. No podemos, Dios nos perdona, Yeah. pero no podemos jugar con ese perdón. No Sí. podemos, ay, si Dios me perdona, entonces yo voy a hacer lo Yo que voy a yo hacer lo que yo quiera, de quiera, lunes sí, a viernes, sí. y el sábado pido perdón y ya, todo está bien. No podemos tener esa mentalidad, porque esa mentalidad contrista al Espíritu Santo. No podemos tener la mentalidad de que Dios sabe que Él me va a perdonar porque Él murió por mí, entonces ya todo está bien y puedo hacer y deshacer, yo puedo decir todo lo que yo quiera decir y ya eso se llama ser doble cara y se llama ser tibio, y eso es algo que a Dios no le gusta. La Biblia dice que Él expulsará de su boca todas las cosas tibias. Así que cuando tú estás en el medio, no sabes qué hacer, ahí a Dios no le gusta. Pero cuando Dios ve nuestro corazón sobre todas las cosas, tú podrás decir todo lo que tú quieras, pero Dios ve tu corazón. Amén. Si Él en tu corazón ve arrepentimiento y ve la necesidad de que Él te perdone, Él te va a perdonar y Él te va a ayudar y te va a guiar por la senda de la verdad. Pero si Él en tu corazón ve, bueno, voy a pedir perdón porque si viene hoy esta noche, uno nunca sabe, me quedo aquí y yo no me quiero quedar, así que pido perdón por hoy para ver si me voy con Él y así. Eso a Dios no le gusta y tenemos que tener presente eso también. Amén. Amén. Wow. Están en fuego hoy. Están en fuego. Gloria a Dios. Tengo un versículo aquí que va acompañando lo que ella acaba de decir. Se encuentra en Romanos 6, 1-2 y 6-7, que dice: ¿qué debemos decir entonces? ¿Debemos continuar en pecado para que la gracia se multiplique? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Porque sabemos que nuestro viejo ser fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo dominado por el pecado quedara inerte, a fin de que ya no estuviéramos sujetos al pecado, ya que quien muere es liberado del pecado. So, ahí mismo podemos ver que la gracia del Señor es grande, pero no nos da permiso para seguir viviendo esa vida de pecado. Por medio de la sangre de Cristo, Él rompió ese poder que el pecado tenía sobre nosotros, como Gabriela estaba diciendo. Ya no somos esclavos, ya ahora estamos viviendo bajo de la autoridad, bajo de la autoridad de Jesús. Ya el pecado no tiene autoridad de nuestros cuerpos. Estamos viviendo en estos cuerpos que son pecadores y vamos a ser tentados, pero por el poder del Espíritu Santo nos da esa fuerza para dominar. Como el pastor estaba diciendo, que el Señor nos dio dominio propio, ¿verdad? Por el dominio propio podemos alejarnos del pecado y llevar el cuerpo crucificado cada día al cruz y aguantando a esa verdad que somos liberados y ya no somos esclavos del pecado. Amén. Sí. Amén. Hay otro versículo que yo quería leer que se encuentra en Isaías, a ver si lo encuentro. Así que el Señor espera a que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión, pues el Señor, su Dios, es fiel. Benditos son los que esperan en su ayuda. Y lo que quería decir con esto es como que yendo para atrás a lo que estaban diciendo ahorita de cómo el Señor como que está ahí corriendo para like running towards us with that grace, right? He's always waiting. Sorry. Él está esperando ahí por nosotros para poder como que agarrarnos. Y como dice, benditos son los que esperan en Él. Y Él está ahí para mostrar su compasión y su amor, ¿verdad? No importa qué pecado hagamos, el Señor está ahí con su compasión y con su gracia para poder perdonarnos. Amén. Amén. ¿Todos están bien? ¿No quieren decir nada más? No. Ok. Entonces, sí, sabemos que vamos a tener problemas y vamos a tener tentaciones, que el enemigo siempre va a estar ahí queriendo venir en contra de nuestro propósito, pero tenemos que saber que la gracia de Dios y el amor de Dios es mucho más fuerte y mucho más grande. Amén. Que Dios nos ama, que Dios nos guía y siempre estará ahí para nosotros,
que tenemos un propósito con Él y que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá venir contra nosotros? Amén. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este episodio sea de bendición y que el próximo domingo también estén con nosotros sintonizando Let's Be For Real. Amén. Amén. Thank you. Goodbye. Bye.